Eh, Gracias. Vamos a ver mediación y resolución de conflicto, que es una clase súper importante, sobre todo para lo que es gestión. Siempre decimos que el conflicto es algo que está atravesado casi que en forma constante y dinámica, permanente en la organización. El conflicto no es algo que se resuelve y desaparece, sino que van apareciendo permanentemente nuevos conflictos. Entonces, un poco la idea de la escuela es brindarles a ustedes una metodología práctica para que puedan ustedes como líderes interceder, perdón, como mediadores dentro de una situación de conflicto en la organización, ya sea entre dos o más personas. Y le decía a los chicos que se prepararan para jugar, porque la práctica es una práctica que está muy buena, no se puede, es muy difícil practicar el conflicto cuando no lo hay, ¿no? Con lo cual, cuando no hay un conflicto lo debemos practicar, ¿qué tenemos que hacer? Actuar. ¿Sí? Así que hoy vamos a tener una pequeña clase de teatro con todos ustedes. Nos vamos a divertir mucho con sus actuaciones. Eh, Esta es una metodología que utilizó Killman y los conflictos que les traemos son justamente lo de él, que después yo los voy a pasar al grupo cuando vayan a sala, que plantean 12 variedades de conflicto. La idea es que cada pareja elija un conflicto, por eso decía grupo de tres, porque tiene que haber dos personas en conflicto más el mediador, que tiene que seguir todos los pasos que les vamos a enseñar ahora. Bien, pero antes de entrar a la cuestión más metodológica, vamos a ver qué es el conflicto, ¿sí? ¿Qué es el conflicto para ustedes? ¿Qué es el conflicto para la escuela? Para el rodo, sobre todo. A ver, vamos abriendo aquí. Muy bien. ¿Se ve bien ahí, chicos? Esperen porque no me baja. Sí, No, no me bajaba por eso. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Entonces, les voy a pedir que vayamos leyendo por párrafo como los tengo acá. Moisés. sí. Mil disculpas por... Está revuelto el gordo ahorita, pero ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escucho perfecto. Gracias. El conflicto. Los sentimientos y emociones juegan un papel relevante, pues las partes experimentan frustración ante la oposición de la otra. Perfecto, ¿Sí? ahí cortemos ahí y luego seguimos avanzando con la lectura. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender, tratemos de ponernos, en este caso, alejarnos en sí de situaciones de conflicto y ponernos como si fuésemos mediadores, ¿no? O sea, ¿qué habilidad tengo que tener yo para ser un buen mediador, para mediar en un conflicto y poder hacer que mi equipo de alguna manera entre en esa lógica? Recuerden que cuando comencé la clase les dije que el conflicto era algo dinámico, ¿no? O sea que cuando salía un conflicto, por lo general terminaba entrando otro conflicto. Por eso que nosotros proponemos la metodología de resolución de conflicto, porque es una manera de que el equipo se vaya de a poco ejercitando hasta que se termine transformando casi en una cuestión autónoma, donde cada una de las partes del equipo sepa cómo tiene que proceder cuando hay un conflicto con alguno de los compañeros. Entonces, lo primero que yo tengo que entender a la hora de poder distinguir qué hay en un conflicto, siempre hay sentimientos y hay emociones. ¿Y de dónde se manifiestan esos sentimientos, esas emociones o esa frustración? Desde la oposición del pensamiento de una situación que tiene otro, ¿sí? Con lo cual acá ya vamos deduciendo algo que lo vamos a ver más adelante. Hay emociones, hay sentimientos, hay frustración y hay oposición en relación a todo eso. Con lo cual, hay un hecho que es un conflicto, un hecho con distintas perspectivas. Entonces, ¿yo qué tengo que trabajar? ¿La perspectiva o el hecho? Lo dejo con un pequeño asterisco y lo vamos a trabajar más adelante. Los conflictos no son negativos en sí mismos, sino que dependen de cómo respondemos ante ellos. ¿Qué quiere decir esta frase? Muchas de las organizaciones, vieron que hay una frase japonesa muy famosa que dice que cada crisis es una oportunidad. Bueno, a mucha gente le cuesta entender esa frase porque entra en espacios emocionales y en espacios muy reactivos cuando está en procesos de crisis o en procesos emocionales y no puede sacar ningún aprendizaje de ello.
Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Los conflictos en sí no son una cuestión negativa, son hechos que ocurren dentro de la organización debido a que una organización está repleta de individuos con distintos pensamientos, distintos valores, distintas formas de pensar. Entonces, ¿qué hago yo ante eso? ¿Qué es lo que va a hacer que un conflicto sea positivo o negativo? La manera en la cual yo respondo a ese conflicto. Si yo me sumerjo en el conflicto, si yo formo parte del conflicto, me dejo chupar por el conflicto, lo voy a transformar en algo negativo. Ahora, si yo transformo eso en una posibilidad de resolverlo y que de ahí salgamos mucho más fuerte, mucho más resilientes a esa situación, entonces en realidad el conflicto va a desembocar en una situación que sea positiva tanto para el equipo como para la organización. Pavo 10, continuamos la lectura. Perdón. ¿En No, y cuál te agarré punto masticando, estábamos? Pavo. Vamos, ¿En cuál punto estábamos? Perdón. en el tercero. Ya, podemos encontrar que los valores no sean los mismos para todas las personas. Diferencias generacionales, por ejemplo, en el caso del respeto a las normas establecidas, pero quizás pueda haber mayor aproximación en las necesidades básicas, como la autoestima y el derecho a ser tratado con justicia y respeto. Es decir, las dos partes en conflicto tienen las mismas necesidades, aunque desde diferente óptica. Exactamente. ¿Qué nos quiere decir entonces este párrafo? Acá pone puntualmente el ejemplo de las diferencias generacionales, ¿sí? Pero en realidad lo que siempre hay detrás de un conflicto son diferentes valores y diferentes necesidades que se manifiestan en ese hecho, ¿no? Entonces, como decimos anteriormente, el hecho es uno, pero la percepción, las necesidades y los valores que el individuo tiene son distintos entre uno y otro, ¿sí? ¿Qué nos ocurre hoy en las organizaciones? Estamos plagados de tipos de conflictos, ¿sí? Acá mencionamos puntualmente el que es el cambio generacional, porque cada vez el campo laboral es más amplio, debido a que el individuo trabaja desde más chico y a su vez trabaja cada vez más tiempo, por una cuestión de que está neuronalmente mucho más activo, entonces las personas tienen 70, 75 años, inclusive 80 años, y todavía las personas siguen trabajando. Entonces, imagínense la brecha, en esa brecha generacional, las brechas que nos encontramos de costumbres, de valores y de cualquier tipo de situación. Eh, ¿Y por qué es importante resolver el conflicto? Recuerden lo que yo les dije hace poco, que no hay nada, y esto chicos grábenselo a fuego, no hay nada que genere más conflicto que la no resolución de un conflicto, ¿sí? O sea, lo peor que tiene el conflicto es la periodicidad que tiene, el tiempo que se mantiene en el tiempo el conflicto, por encima del conflicto en sí mismo. Porque muchas veces nos ocurre que el conflicto es simple y se termina transformando en un conflicto de grandes proporciones para un equipo, para una organización, porque no fue resuelto en tiempo y en forma. ¿Sí? Hay un ejemplo que es muy famoso que dice, yo puedo dar clases, ¿puedo estirar la mano con el celular así? Sí, puedo. ¿Esto para mí es un conflicto? No. La verdad que para mí esto no es un conflicto. Ahora, si yo voy a estar las 2 horas y media de clase dando el curso de mediación con la mano así, me va a empezar a doler la mano, me va a empezar a agarrar un tirón, voy a estar incómodo, me voy a perder, no voy a estar atento a lo que les tengo que decir a ustedes. Entonces, el conflicto no es tener la mano levantada, sino que es tener la mano levantada durante 2 horas y media. Por eso, la cuestión crónica tiene un factor importantísimo en la resolución de conflictos. Y ahí viene, vuelvo a atar este punto que les estoy diciendo a lo que les dije inicialmente. Hay que hacerse el ejercicio de resolver los conflictos dentro de las organizaciones y dentro de los equipos. Nos pasa mucho, así como nos pasa con los momentos en los cuales damos feedback o los momentos en los cuales nos comunicamos, en donde no queremos lastimar o no queremos molestar a nuestro compañero, entonces nos terminamos quedando con esa información conflictiva para adentro y termina pasando lo peor que puede pasar, que ¿qué es? Rellenar. Relleno información en mi mente por no hablarlo y no expresarlo y no poder ir a un espacio práctico para poder resolverlo con el otro. Entonces, es importantísimo que dentro del equipo siempre haya un espacio de confianza donde de alguna manera podamos, ir a metodologías prácticas que nos sirvan para resolver ese tipo de conflictos. Bien.
Con una respuesta convencional al conflicto, por ejemplo, una sanción, los implicados no quedan satisfechos con la solución y el conflicto no se resuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que el conflicto, cuando se soluciona con una sanción, tiene una solución que se le llama pasajera, ¿sí? Pasajera que me puede llegar a servir para poder continuar, para darle un tiempo, pero eso no significa que el conflicto esté resuelto. ¿Sí? Y recuerden que siempre la sanción tiene que estar mucho más vinculada a cuestiones legales de la organización. Si hubo insultos, si hubo golpes, si hubo desacatos a la autoridad, eso depende obviamente de las políticas de cada organización. Chicos, ¿alguien tiene el micro abierto? Ah, Mauri, ahí se lo cierro. Ahí está. Entonces es muy importante que entendamos eso. Por más que tengamos como herramienta la sanción, tenemos que tener en claro que eso es simplemente una pequeña meseta que nos da tiempo a nosotros para poder llegar luego a una resolución de conflicto. Bien. Vamos con... No los veo acá. Ah, Ivonne, el último punto. Los conflictos mal resueltos tienen un potente efecto multiplicador, generando nuevos problemas en las relaciones. Exactamente. ¿Qué nos quiere decir este punto? Básicamente que cuando un conflicto no es bien resuelto, aparecen nuevos conflictos que son satélites del conflicto principal. Por eso es importante resolver bien el conflicto, porque después llega un momento que cuando nosotros, y me ha pasado a mí haciendo intervenciones de gestión de equipo, de team coaching en organizaciones, donde he tenido que ir al conflicto inicial para poder hacer como un aspecto de efecto dominó, para poder entender de alguna manera cómo llegamos a donde llegamos. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que esta empresa ha llegado a tener este conflicto que no tiene nada que ver en sí con la organización? ¿No? Bueno, y resultaba que era un conflicto que se había desprendido de un conflicto mal resuelto. ¿Bien? Entonces, para pasar en limpio y hacer un pequeño resumen antes de cambiar de placa. Cuando hablamos de conflicto, hablamos de que lo que está en juego no son los hechos, sino que son las emociones y los sentimientos de los individuos. Que los conflictos no son negativos en sí mismos, sino que lo transforma en negativo es la manera en la cual yo respondo a ese conflicto. Bien, que la respuesta tradicional como una sanción no significa que voy a resolver el conflicto, sino que simplemente es una meseta de ese conflicto para luego tratar de resolverlo. Y por último, que los conflictos mal resueltos tienen efectos multiplicadores en futuros conflictos que va a tener la organización y que son muy difíciles de destrabar. Bien, ¿dudas, consultas, comentarios o avanzo? 3, 2, 1, listo. Muy bien. Esta es la famosa pirámide que en realidad hay muchas personas que la representan como si fuese un iceberg. Bien, entonces esta es la pirámide de la resolución de conflicto. Esto aplica a todo, chicos. Yo he hablado de resolución de conflicto con fiscales, con abogados, y utilizan la misma metodología que estamos viendo ahora acá, simplemente que nosotros lo bajamos a nivel empresarial. Bien, cuando hay un conflicto tenemos dos partes claras, una parte visible y una parte oculta. Bien, ¿cuál es la parte visible? Fíjense que es la más chica de todas, que es la punta, que es la última parte, que es lo que yo muestro. Es la posición. ¿Sí? Entonces, la parte visible de un conflicto son las posiciones de los individuos. Entonces, a mí me interesa la posición de cada individuo. Si yo soy un mediador, si yo soy un coach, si yo tengo que resolver conflictos, ¿me voy a parar en las posiciones? Las voy a escuchar, pero no es donde yo voy a poner el eje. ¿En dónde tengo que poner el eje para entender esas posiciones? En los intereses, en los valores y en las necesidades de cada individuo. Las necesidades que tienen los individuos, uno las manifiesta a través de los valores que tiene. ¿Sí? Esos valores que yo pongo en juego, los pongo en juego a través de mis intereses. Y a mis intereses los manifiesto a través de posiciones. Entonces, para resolver un conflicto, ¿qué tengo que entender?
¿Qué tengo que preguntar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué debo explorar como mediador? Las necesidades que ese individuo tiene. Porque si yo consigo entender las necesidades de las partes y ellos entienden las necesidades de las partes, automáticamente se modifican las posiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la posición no se modifica en sí mismo por un cambio de pensamiento de la posición en sí, sino por una interpretación de qué necesidades yo tengo, qué impacta en los valores y qué intereses me genera. Entonces, cuando una persona me pone una contraposición, me pone su posición, en realidad lo que está poniendo en juego son sus necesidades. ¿Sí? Entonces se mantiene firme en la posición, no porque no quiere pensar distinto, es porque siente que es una forma de ceder en las necesidades que el individuo tiene. Y ahí se genera, de nuevo, el efecto dominó que les planteaba recién. Necesidad, entiendo mi necesidad, modifico esa necesidad, me doy cuenta que mi necesidad no está atada a la posición y siento que mis valores no corren riesgo. Y si mis valores no corren riesgo, tampoco los intereses que yo tengo sobre esa posición. Entonces, para que lo podamos entender bien, yo como mediador, ¿escucho las posiciones? Por supuesto que sí, pero debo hacer preguntas a ambas partes que me lleven a entender cuáles son las necesidades que tienen los individuos. Si yo no destrabo las necesidades, no destrabo las posiciones. La persona va a seguir firme en esa posición que adoptó. ¿Está claro? Quiero saber si quedó claro cómo funciona el esquema de la parte visible y la parte oculta y en dónde me tengo que parar yo como mediador. Y bueno, no se te escucha, Ivo. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. La exploración de las necesidades se las tiene que hacer con ambas partes o por separado. Se tienen que hacer, a ver, en la metodología que nosotros te vamos a proponer, que ya la vamos a ver más adelante, te voy a hacer un pequeño adelanto, porque después lo van a ver bien y no quiero marearlas. Se hacen juntas. Lo que hacemos es explorarlas por separado. ¿Para qué? Para que la otra parte también escuche las necesidades de la oposición. ¿Sí? Pero yo no le permito ni hablar ni opinar. Simplemente escucho la posición de cada uno y luego escucho las necesidades de cada uno. ¿Sí? Pero no permito que opinen ni uno de la necesidad de uno ni el otro de la necesidad del otro. Después hay una puesta en común que la vamos a ver más adelante. No te lo adelanto porque te voy a marear mucho. Bien. Continuamos. Entonces, objetivos que tiene el conflicto, la resolución de conflicto, ¿sí? No prestar atención al conflicto, sino a la forma de afrontarlo. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como mediador. Si yo como mediador me paro mucho en el conflicto, me pierdo en el conflicto, me involucro en el conflicto y corro el riesgo de empatizar con alguna de las dos partes, por cuestiones obvias, porque probablemente en algún momento estuvimos en la posición de uno o de otro, o en algún momento estuvimos en la posición de los dos, pero yo voy a empatizar con uno. Y eso ocurre porque le damos demasiada importancia al conflicto. Y nosotros tenemos que estar más atentos a la metodología, a la forma de afrontarlo. Yo tengo que estar firme, muy firme emocionalmente para afrontar el conflicto y no para involucrarme adentro del conflicto. ¿Sí? No se trata de penalizar o de evitar el conflicto, ¿sí? Volviendo un poquito a lo que habíamos hablado anteriormente, los dos peores errores que podemos cometer es penalizar o directamente evitarlo al conflicto. ¿Cómo lo evito? Lo que se dice en criollo, que yo supongo que en la mayoría de los países se dice, es barrer la mugre abajo de la alfombra. En algún momento va a haber que levantar la alfombra y en lugar de una mugre vamos a encontrar 100 mugres y ya no vamos a tener tiempo para limpiarla. ¿Sí? Entonces no tenemos que evitarlo ni evadir el conflicto, lo tenemos que afrontar con mucha convicción y mucha fuerza. ¿Sí? Otra cosa importante es utilizar respuesta de transformación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, que cuando estamos hablando de un conflicto siempre tenemos que hablar de transformaciones positivas a ese conflicto. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a buscar un ganador.
Vamos a buscar que ambas partes propongan transformaciones positivas. Miren, dentro de lo que es la metodología de la negociación hay distintos tipos de negociación, ¿no? Está las negativas, las competitivas, la ganar-ganar, que es por ahí la más famosa, y Killman, que es de donde nosotros basamos nuestra biografía, plantea una nueva que se llama mini ganar, mini perder. ¿Sí? Que está muy bueno y que es algo que nosotros para ir a la resolución de conflicto nos va a servir un montón. ¿Qué quiere decir? Que son pequeños detalles en los que cada uno puede ceder o aportarle al otro para que continúe, para que continúe el diálogo y continúe el trabajo entre las partes. Pero eso no significa haber resuelto el conflicto. ¿Qué quiere decir? Es un mini ganar, un mini perder. Es qué cedo yo y qué gano yo. No para resolver el conflicto, sino para poder avanzar. Decir, mira, la verdad es que no estoy consiguiendo resolver el conflicto, pero necesito que el vínculo laboral entre los chicos continúe, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando las partes ceden en algo, y esto es increíble y esto es absolutamente científico, el conflicto general se termina resolviendo sin entrar en un espacio de mediación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hicimos fue relajar a las partes. Yo me di cuenta que algo gané, el otro se dio cuenta que algo ganó, bajé un poco las cargas de mi exigencia, me di cuenta que puedo avanzar a pesar de haber cedido en cosas, que no estoy tan mal, y el conflicto se termina resolviendo por sí mismo. Son muy pocas las veces que después la gente viene cuando ocurre eso, ¿sí? Porque en realidad la cabeza funciona así, es una forma de descomprimir, es como una emoción. ¿Se acuerdan lo que les expliqué que pasaba en el cerebro biológicamente cuando nosotros estábamos en un estado de alteración o de enojo? Toda esa glucosa que va a alimentar a ese 5 o 7% del cerebro va directamente a la emoción que está resonando. Entonces, cuando yo la consigo de alguna manera apaciguar, el individuo empieza a tener pensamientos colaterales, empieza a tener pensamientos periféricos y en ese pensamiento periférico encuentra respuestas que van más allá del conflicto y que quizá no necesariamente se terminen resolviendo en un espacio de mediación. Sí, Pau. No, quiero hacer una pregunta. Cuando estamos viendo esto, ¿nosotros somos quienes vamos a ser los mediadores o nosotros estamos trabajando con quien tiene que mediar ante esta situación? Eso es una elección nuestra. En realidad depende de la función o del rol que cumplimos. Yo después les voy a dar consejos, ¿sí? A ver, ya sea para trabajarlo vos como mediadora en tu equipo o cuando te toca ir a una organización, muchas veces te pasa que vas como coach, se te presenta una situación de conflicto y muchas veces nos eligen a nosotros para estar de intermediarios, ¿no? Porque muchas veces está bueno que sea alguien de afuera. Pero ya sea para trabajarlo vos o para bajárselo a alguien del equipo que haga de mediador, vos lo tenés que saber. O sea, esto es válido para ambas formas, ya sea para que vos seas la mediadora o para que se lo puedas transmitir a una persona de tu equipo que sea la encargada de mediar. Ok, y si uno se lo baja a una persona encargada de mediar, porque por ahí hay situaciones que son muy del desarrollo cotidiano de un espacio, Muy. y son muy propias de ahí. Si vos se lo aportás a alguien que tiene que mediar, ¿vos también le proponés, en base a lo que te cuenta, algún tipo de resolución? Porque esa persona que media, para explicarme un poco mejor, o que va a tener que mediar, te va a contar, che, mira, Juan y mi Carlito se están llevando para atrás. Parece que pasa esto, ¿no? Ahí nosotros ya damos una mirada según el relato de él La como mirada la mediador. damos más adelante, porque Ah, en ok, realidad, perfecto. vuelvo a insistir, por eso insisto que no me necesito para mediar, no meterme en el conflicto. O sea, yo en No, el no, por eso conflicto mismo, me pero meto si no. recién cuando escucho las partes, ¿no? Cuando las partes cara a cara se dicen cuál es la situación de conflicto, ¿sí? En una parte del procedimiento yo sí me puedo meter y puedo brindar una resolución. La idea es que la encuentren las partes. Esto más o menos, la búsqueda de autonomía está muy vinculada a cómo es el coaching, ¿no? O sea, es tratar de no ser uno quien lo resuelva, sino que el mediador lo que hace es ofrecer una metodología para que las partes resuelvan el conflicto, ¿sí? Sobre todo porque se tienen que comprometer a resolverlo con acciones puntuales que las van a poner en el proceso de mediación. Ya después, más adelante, cuando veamos la metodología en sí, nos vamos a ir adentrando a otras cosas, porque ya siempre los alumnos me hacen la misma pregunta. Charro, hay veces que hay que resolver las cosas
y no hay tiempo para que, che, nos tomemos media hora, lo hablemos, lo resolvamos, ¿sí? Entonces, es entender en qué momento esta metodología aplica, ¿sí? Obviamente que el conflicto es, como dije al principio, muy dinámico, muchas veces ocurre en el momento, pero bueno, para eso las organizaciones tienen sí este orden de decir, che, mirá, acá y ahora no. O sea, no es el momento, estoy atendiendo a un cliente, hay un equipo en juego, hay lo que sea. Entonces, se puede poner una pausa o ir a ese mini ganar, mini perder que yo les planteaba recién, como para que ambas partes ceden en algo y poder avanzar y luego ir a esa resolución de conflicto. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, Me finalidad quedo que pensando tiene. igual, ¿Cómo, querida? Me quedo pensando igual, Sí, 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 pero Me quedo recién pensando, me arranca quedo la clase. pensando. Ya lo vas a terminar de bajar, sobre todo cuando veas la metodología para que sepas, para que puedas distinguir los momentos, ¿no? Y justamente no meternos nosotros en esa espiral que es el conflicto, porque el conflicto cuando te envuelve, hizo esto y quedaste ahí en el medio enganchado, ¿no? Entonces Claro, justamente la idea es correrte de esa espiral y que vos colabores con las personas que están en conflicto para que ellos salgan de la espiral, claro, ¿sí? para no desviar mi consulta en realidad, Sí, doctor. No, lo que yo estoy preguntando es, ¿qué pasa si nosotros no estamos en esa situación? Si no hay que responderlo ahora porque es más adelante, no sí. quiero entorpecer el desarrollo de la clase. Pero si nosotros estamos colaborando con la persona que sí va a mediar y estamos obteniendo solamente el relato de esa persona sobre esas partes, ¿me explico? Claro, yo le bajo al A eso mediador apuntaba. lo que escuché, ¿sí? Claro, Eso sí se lo puedo bajar. Yo le bajo al mediador lo que ok, escuché. Inclusive si yo soy el líder del equipo, hasta le puedo decir cosas legales, ¿no? bien. Porque muchas veces en el conflicto hay cuestiones a resolver en forma comunicacional y hay otras que son legales. Che, no se Sí, sí, puede hacer total. esto. O sea, No, esta persona no. que está gritando a esta persona, no se puede. O Sí, una sea, cuestión de en ese caso género, la ponele. sanción sí es válida, Sanción. ¿no? Sí, Acá sí, estamos hablando de conflictos más relacionales que no rompen con la legalidad o la política que tiene la organización. Porque cuando bien. hay una ruptura de eso, bueno, obviamente que, ¿no? Más complejo. Bien. Sí, gracias. No, por favor. Finalidad de la mediación. Entonces, esto como para poder entender qué estamos haciendo acá. Restablecer las relaciones interpersonales que son fundamentales para un equipo de trabajo. Cuando resolvemos los conflictos se favorece mucho la comunicación. Eh, el equipo a su vez aprende a construir espacios comunes porque la mediación es un espacio común donde nosotros terminamos yendo a lo que es resolver. Entonces, desde esa resolución se termina construyendo un espacio común, desarrollar habilidades que permitan afrontar los conflictos antes que lleguen a manifestarse. Esto es lo que les decía recién. Tiene que ser un ejercicio, así como vieron que nosotros insistimos mucho que las organizaciones tengan espacios para dar feedback, ¿no? Que decís, bueno, la clase de feedback va a ser el lunes, pero les adelanto algo que es fundamental en feedback. El momento del feedback es el momento del feedback. Yo no puedo dar feedback en un pasillo, no puedo dar feedback de pasada, tiene que tener un orden, tiene que tener un espacio. ¿Por qué? Porque yo preparo a la persona para ese momento. Y con la resolución de conflicto pasa lo mismo. Preparo a la persona y la predispongo a resolverlo. Entonces, el individuo de a poco va ganando habilidades que le permiten llegar al momento de la mediación con muchas cosas resueltas, ¿sí? Porque ya saben cómo es la metodología. Entonces, la metodología lo que busca básicamente es la autonomía. Básicamente, el mediador lo que busca es enseñarle a caminar y que después el equipo lo haga solo. O sea, no podemos estar todo el tiempo mediando en una organización porque la maximización de tiempo es fundamental, ¿sí? Pero para eso hay que enseñar, hay que educar. Es como todo, si yo no educo, el equipo no sabe cómo salir del conflicto. O tendremos personas que van a saber y personas que no van a saber, ¿sí? Pero en sí yo necesito tener una metodología en común para poder ir a ese espacio. Y por último, es un proceso de transformación positiva del conflicto que con la ayuda de una tercera persona buscan soluciones y al mismo tiempo restablecer las relaciones deterioradas por el enfrentamiento. Muy bien. Sentí leyendo el copete de un día. Muy bien. ¿Cuándo no mediar? Hay momentos en los cuales no conviene mediar, ¿sí? Cuando las personas en conflicto se sienten coaccionadas, por ejemplo, nos ha pasado mucho, y esto es una recomendación que yo pongo,
no, que no vaya como mediador el jefe número uno de la empresa. Muchas veces está bueno que haya una mediación entre pares, hay veces que no hace falta, ya creo que más adelante lo dice, pero siempre la mediación entre pares está buena porque no se siente comprometido desde otro lugar el individuo, entonces puede ser mucho más franco a la hora de comunicarse, ¿sí? Cuando la situación en conflicto construye un delito, o sea, no hay mediación si una de las personas robó algo, o sea, no se media, es directamente recursos humanos y que recursos humanos con las herramientas que tiene lo pueda solucionar, ¿sí? Cuando la situación en conflicto requiere de asistencia psicológica, llámese, por ejemplo, si una de las partes está muy desequilibrada, se puede llamar al psicólogo organizacional, o si inclusive la persona hemos descubierto ya está dentro de la organización y tiene algún tipo de patología. Por eso, ha pasado muchas veces tanto a los gerentes de recursos humanos como a los psicólogos que toman personas, se le pueden pasar en el psicotécnico y son cosas que se descubren más adelante y no es que la persona uno va y le echa automáticamente. O sea, hay todo un procedimiento, pero bueno, en el medio puede haber situaciones de conflicto, entonces cuando se requiere una asistencia psicológica es preferible ni siquiera mediar. Cuando las personas en conflicto ya fueron mediar y no cumplieron con los acuerdos, y acá la palabra clave es acuerdo, porque para que la mediación sea exitosa, tiene que haber una construcción de acuerdo entre partes. Y cuando el acuerdo no se cumple, a mí no me sirve mediar. ¿Bien? Se abre una instancia distinta, se le pregunta a la persona por qué no lo cumplieron, si hay que sancionar, se sanciona, pero no es que cada vez que haya un conflicto yo voy a entrar a un espacio de mediación y no voy a chequear que el conflicto se haya resuelto. O sea, si yo veo que la persona no cumplió con el acuerdo que habían hecho, yo no intento no mediar con esa persona. Y la falta de confianza y credibilidad en la mediación o en el mediador. Bien. Ejemplo, si el mediador siempre falla a favor de la misma persona, el equipo va a dudar de la persona. Entonces, no de la persona, sino del mediador. Entonces, automáticamente hay una falta de credibilidad sobre la persona que está mediando. Bien, por eso, como les contaba hace un ratito, por lo general nos buscan mucho a los coaches para que hagamos intervenciones de mediación. ¿Sí? Muy bien. Esto que yo les pongo acá es el ideal que plantea la neuroarquitectura y la neurociencia de lo que significa un lugar acorde para mediar. El 80% de las empresas no lo tienen. Lo que no significa que no busquemos, ¿sí?, lugares, situaciones o momentos adecuados para hacerlo. Alguna de estas cosas mínimamente tiene que haber. Entonces, ¿cuál es un lugar óptimo para mediar? Un ambiente destinado con mesas, sillas y poco decorado, poca cosa que haga ruido, ¿sí? Puede haber plantas, hay que evitar la música, la luz tiene que ser adecuada, hojas para tomar nota, eso es importantísima. La bitácora del mediador, el mediador tiene que tener una bitácora, nos referimos a una bitácora que se la puede armar cada uno, donde poner cuál es el conflicto, qué se debe resolver del conflicto, qué posición y qué parte tomó cada uno. Uno va como haciendo un análisis y sobre todo cuál fue el acuerdo final, que también lo tienen que hacer las partes, que ya lo van a ver más adelante. ¿Sí? Debe ser en los horarios disponibles para la mediación. Recomendación, es muy difícil darla, porque en realidad lo que se recomienda es que sea fuera del horario laboral, para que la persona no se vea afectada y tenga predisposición, pero a su vez muchas veces la gente está apurada, entonces hay un montón de organizaciones que ceden media hora de algún día de la semana para que las personas se junten y en horario de trabajo puedan hacer la mediación. Eso depende mucho del trabajo de cada uno. Yo que tengo una empresa gastronómica, si se pelean dos de administración, puedo cederles un espacio en el durante. Ahora, los mozos que tengo en los restaurantes tienen que estar atendiendo a la gente. O sea, yo no puedo perder 2 o 3 mozos porque tengo que ir a resolver un conflicto. Entonces, necesito pedirle que se queden fuera del horario de trabajo. Si ustedes me preguntan a mí dónde responden mejor, depende. Personal operativo responde mejor en horario de trabajo, porque no le gusta que le saquen sus horas de descanso.
personal profesional y ejecutivo fuera del horario de trabajo, ¿sí? Porque tienen otro nivel de responsabilidad con sus acciones, ¿bien? Eso solamente a medio de consejo, porque después depende mucho de la persona y depende mucho de la actividad, o sea, de lo que desarrolle y de lo que haga la empresa, ¿sí? Deben estar establecidos los horarios disponibles para la mediación. Bien. Debe establecerse el tiempo de duración de cada encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito ir a una mediación, yo no puedo entrar aleatoriamente a decir, nos quedemos hasta que lo resolvamos. Le tengo que poner un tiempo. ¿Con qué tiempo contamos? Para que todos estemos cómodos. ¿Media hora? ¿45 minutos? ¿Contamos con una hora para resolver el conflicto y llegar a acuerdos y generar acciones? Bien. Entonces se ponen de acuerdo entre las partes y se plantea el tiempo que va a durar la mediación. Muy bien. Normas. Algunas de las normas que son indispensables a la hora de mediar. Hablar por turno sin interrumpirse. Ya después esto lo vamos a ver de qué manera lo van a hacer ustedes, ¿sí? Hablar con la verdad, eso es una obviedad absoluta. Hay que pedirle que no se exagere y que sea de manera calmada. Es importantísimo este punto, chicos. Cuando el cuerpo transmite más que la palabra, el receptor toma el cuerpo y no la palabra. Entonces yo puedo decir, sí, no estoy muy enojado, la verdad que no estoy muy enojado, podría estar más calmado todavía, pero o le estoy transmitiendo algo con mi cuerpo, con mucho nerviosismo e inclusive exagerándolo corporalmente, la otra parte toma la corporalidad, no lo que yo le estoy diciendo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito mantener la calma y pedirle a las partes que estén calmas, que se comuniquen en calma. Y yo voy a estar ahí para mediar eso. Porque cuando uno interrumpe, soy yo el encargado de frenarlo, de decir, pará, no es tu turno. Habíamos llegado a un acuerdo de cómo nos íbamos a comunicar. Cuando una persona está exagerando, cuando hablamos de exagerar, hablamos de ademanes, hablamos de palabras absolutistas, como la palabra siempre, la palabra todos, o sea, siempre me hace lo mismo, todos me hacen esto. No exageremos, seamos puntuales, porque para que un conflicto se resuelva debe haber puntualidad en el hecho, o sea, necesito que sea puntual. Ya lo vamos a ver cuando veamos las habilidades que tenemos que tener para dar feedback. Es importantísimo, ¿sí? La clase de mediación y de feedback están muy vinculadas desde la parte no procedimental, pero sí desde la parte comunicacional, ¿sí? Una persona que sabe dar feedback y que es atento al tipo de feedback, por lo general es un buen mediador. El que tiene ese tipo de habilidades suele ser un buen mediador, ¿sí? No ofender a la persona en disputa, que está muy relacionado al punto anterior. Centrarse en el hecho y no en la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No me entregaste el trabajo a tiempo. Sos un irresponsable. Si yo utilizo esa frase, pierde efecto el entregaste el trabajo en tiempo, no entregaste, perdón, el trabajo en tiempo, y la importancia pasa a ser la irresponsabilidad. ¿De qué se va a defender la otra parte? De que él no es un irresponsable. Entonces se va a justificar y va a decir, yo no hice esto por pero en realidad hice un montón de cosas en tiempo y en forma y ahora me está diciendo esto una vez que hago algo mal, ¿sí? Entonces tengo que ser muy puntual a la hora de transmitir lo que yo tengo que decir, ¿sí? Por eso me centro en el hecho y no en la persona. Centrarse siempre en la búsqueda de las soluciones. Voy a tener una instancia en la que voy a escuchar lo que ocurrió, voy a tener un momento en el cual voy a escuchar las necesidades del individuo, sí, pero la mayoría de la sesión de mediación tiene que estar siempre apuntada a la búsqueda de soluciones futuras, ¿bien? Y compromiso ante la solución planteada. Yo necesito que las partes se comprometan con acciones, que las vamos a hablar a las acciones en la mediación, para saber en qué se van a comprometer ellos para que haya una buena resolución de conflicto. Uy. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en lo que es Pau. Una consulta, cuando hablamos de la mediación, en este caso en sindicato, que es un poquito más complicado, porque a veces nos contratan justamente para mediar o poder negociar con un sindicato lo que quieren
los que nos han contratado, digamos. Que más allá de tener la posición neutral que debemos tener para poderlo negociar, eh, ¿qué otro tipo de lenguaje corporal, no sé, podríamos optar aparte de lo que nos está mencionando, ¿no? Porque de ya sabemos que negociar o mediar con sindicato es un poco complicado, ¿no? Mira, es compleja la respuesta que tengo para darte porque en realidad el vínculo entre patronal y Ujú, sindicato es un vínculo legal. O sea, no tiene, es un vínculo sin ujú, grises técnicamente. O sea, el ujú, sindicato lo que hace es pedirte lo que está en el convenio colectivo, ¿no? Acá en Argentina se llama convenio colectivo de trabajo y ujú, cada entidad, o sea, cada rubro gastronómico, por ujú, ejemplo, tiene dos, ¿no? Que dependen, porque tiene dos tipos de sindicatos, hay dos, uno para público y otro para privado. Colectiveros tiene uno. Entonces, en realidad el sindicato no tiene ujú. ningún tipo de injerencia en sí en lo que es la empresa, si te pones a pensar desde lo puro. El sindicato lo que hace es hacer respetar el derecho ultrajado del trabajador. O sea, si la empresa respeta el derecho del trabajador, el sindicato no tiene nada que hacer ahí, más que cobrar su cuota sindical. ¿Sí? Ahora, eso es en los papeles. ¿Sí? Porque, por Sí. otro lado, primero te cuento lo que pasa acá en Argentina. El sindicato sabe que es imposible respetar a rajatabla lo que ocurre, lo legal. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica el nivel de informalidad laboral es altísimo. ¿Sí? Mira, me voy a parar en mi rubro para que ustedes me entiendan. La gastronomía en mi país tiene Ya, una informalidad del 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 60% de los trabajadores gastronómicos están en negro. Entonces, las empresas que tenemos el personal 100% en blanco, jugamos, por decirlo de alguna manera, con desventaja, claro. ¿sí? Mm, Porque tu precio es mucho más alto que el del otro. Entonces, el gremio lo sabe. Entonces, el gremio viene y te dice, Cherdo, mira, en lugar de la categoría 4 le estás pagando la 2. Y yo le digo, bueno, macho, pero si yo le llego a pagar la 4, pierdo toda la licitación a vida por ave porque el cliente le contrata el más barato. Entonces me dice, bueno, entonces negociemos y pagarle la 3. O sea, cede en la negociación, ¿no? Con el tipo de sindicato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es muy compleja la respuesta porque no son todos los sindicatos iguales, ¿sí? O sea, hay sindicatos muy intransigentes y hay sindicatos que son muy flexibles. No se puede negociar de la misma. Yo, por ejemplo, yo te cuento lo que pasa acá. Los sindicatos que son muy duros negocian con abogados directamente, con mediadores abogados, no ni con psicólogos, ni con coaches, ni con nada, ¿sí? Pone a la persona a mediar con el gremio y a tratar de llegar a un acuerdo como para que el gremio no haga cumplir la ley, porque volvemos a lo mismo. Hay una ley que dice lo que hay que pagar, cuándo hay que pagar y cómo hay que pagar, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás a mí por cuestiones de corporalidad, no voy a poder responderte. Y te explico por qué, Pau. Porque en realidad depende mucho del momento. Hay momentos en la negociación en la que yo necesito hacerle creer al otro que estoy perdiendo, para darle confianza, ¿sí? Para que sea grande. Pero yo tengo un as abajo de la manga que lo uso en determinado momento. Entonces, en ese momento tengo que estar un poco más apichonado. Hombros bajos, manos abajo de la mesa, la cara un poquito doblada y mirando para abajo, entonces le hago creer al otro que está triunfando. Y después le meto un golpe letal, pero lo tengo que tener el golpe letal, ¿no? Lo tengo que tener. Ahora, te pongo un ejemplo. Hace poco yo estuve en una negociación con la gente del gremio que me pedía algo de las horas nocturnas, ¿sí? Yo le regalo a mi gente 45 minutos del día para que coman y desayunan, que eso no está en el convenio colectivo. Entonces yo dije, estoy cansado que me pidan cosas cuando soy yo el que cede. Entonces, ¿qué hice? La jugué de buenito, buenito, se envalentonó, empezó a gritar y que yo quiero que le deje esto, esto, esto. Y después me puse firme, me puse erguido, lo miré a los ojos, se mira acá, se mira al centro, nunca lo mire a los ojos, mirarlo acá al centro para incomodarlo. Creo que eso se lo conté en la clase de lenguaje corporal. Y le dije, perfecto, yo te doy eso, pero le saco el beneficio a la gente en los 45 minutos. Entonces y hice silencio. Y el tipo automáticamente dijo, se me viene toda la gente en contra,
porque de golpe voy a pasar a tener 300 empleados trabajando 45 minutos más, que les corresponde y yo se lo estoy regalando, ¿sí? Entonces, hay veces que no tengo nada, que tengo todas las de perder. Entonces ahí voy, codos arriba, manos duras, mirada rígida, mandíbula tensa. Entonces depende tanto del momento que te tendría que dar una clase de lenguaje corporal y no es el momento. Por eso. Gracias, entiendo. No, por favor. Gracias. Bien, entonces ahora vamos a ver los puntos que tiene que tener una mediación. Primero vamos al inicio de la mediación, ¿sí? Esto es como para que entendamos cada momento. ¿Qué hacemos en el inicio de la mediación? Exploramos el contexto y los sentimientos, o sea, preguntamos, ¿quién quiere empezar? O proponemos directamente que uno de los dos comience a explique a los mediadores qué ha pasado y cómo se han sentido, o sea, hecho y cómo te sentís. Hecho y cómo te sentís. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué percepción tenías del hecho y cómo te sentís? A una parte y a la otra. Y fíjense que acá entre paréntesis ponemos, todavía no hablan entre ellos. ¿Sí? Todavía no hablan entre ellos. Luego de eso espejeamos. ¿Qué es el espejeo? Lo que hacemos en el coaching. Verificamos, repetimos en voz alta lo que cada una de las personas dijo para que ellos corroboren si sus puntos de vista fueron bien entendidos. Esto nos sirve para tener en claro las cosas y nos empieza a servir también para que las partes se escuchen. Se escuchen lo que dijeron. Muy parecido a lo que hacemos con el coaching profesional. Bien. Luego pedimos ampliar la información, o sea, empezamos a hacer preguntas abiertas para precisar y explorar el conflicto. Estas preguntas ya pueden tener que ver más con las necesidades, con los valores y con los intereses. O sea, puedo abrirme en la posición, pero también me puedo empezar a adentrar en todo lo que hay por detrás de la posición de la persona, ¿sí? Y mantenemos el clima de confianza y apertura. ¿Qué significa eso? Mantener el turno de la palabra, o sea, todavía digo, mira, vamos a hablar un minuto uno, un minuto el otro, no vamos a opinar de lo que hable el otro, simplemente estamos en un momento de exposición, entonces ellos van agarrando confianza y se van expresando, porque no tienen a nadie que les vaya hablando por encima. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a lo que es la instancia de abordar el conflicto. Igual después todo esto, chicos, lo van a ver archi resumido para que ustedes puedan hacer la práctica y entender la metodología. Bien, ¿cómo abordamos el conflicto? Déjenme ver la hora, ¿cómo venimos? Preguntas poderosas, primero que nada. O sea, terminamos preguntas abiertas para que afloren los verdaderos intereses. Acá ya voy a las necesidades, ¿sí? Ya voy a lo que está detrás de la posición del individuo, ¿sí? Exploramos nuevos escenarios, o sea, intentamos abrir ya el conflicto, ampliar el punto de vista, hacer lecturas diferentes para comprender mejor la situación. Hacemos preguntas imaginarias. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo sería todo en el caso que? ¿Bien? O sea, empezamos a abrir de alguna manera a tener una mirada más panorámica del conflicto. Hacemos, y esto es optativo, un cambio de roles, ¿sí? Nos conviene averiguar, sí, averiguar cómo cada uno valora la situación del otro y si se percata de cómo le afecta la situación. ¿Qué quiere decir esto? Es pedirle a cada parte que de alguna manera valide lo que le ocurre al otro. ¿Por qué? Porque eso es una forma encubierta de sensibilizar, ¿sí? De decir, che, al otro también le está pasando algo. O sea, no es un agresor y yo una víctima. Somos dos personas que no nos estamos pudiendo comunicar coherentemente, conscientemente, y no estamos pudiendo llegar a un punto de acuerdo. Entonces, la idea con esto es ponerlos en un espacio de similitud, no de que víctima y victimario. Porque es muy difícil trabajar con dos personas que se creen víctimas y con dos personas que creen que el otro es victimario. Es agotante. Entonces, nosotros tenemos que tratar de equilibrar y ponerlos de alguna manera a la misma altura, ¿sí? Buscamos temas y posturas comunes, porque en todo, y ahí es donde sale el coach, en todo lo que ellos hablamos, nosotros podemos resumir los temas más importantes y los puntos en común y ponerlo a favor de ellos, ¿sí? De todas esas preguntas abiertas, exploración y cambio de roles, ahí hago un resumen, hago un parafraseo
de las cosas en común y las posturas que ellos tuvieron. Y si hay temas que también son importantes a resolver. Bien, fíjense que de alguna manera es parecido al coaching, ¿no? Pero tiene como una mirada más de mediador, pero es bastante parecido al coaching. Y luego, con estas posturas en común propuestas por nosotros, promovemos una postura en común entre ellos, ¿sí? O sea, utilizamos siempre, y esto es importantísimo, chicos, el lenguaje inclusivo. Hablamos de nosotros nos hacemos parte de la situación, decimos cómo lo vamos a resolver, cómo estamos avanzando con esto, creemos que estamos llegando a buen puerto, nos estamos comprometiendo con esto, ¿sí? Entonces, es muy importante que utilicemos palabras y lenguaje que sean inclusivos. Luego vamos a la instancia de la solución del conflicto. Bien, visualizar el futuro en común. O sea, trabajamos de cara al futuro de cómo les gustaría a ellos que fuese. Que ellos pinten un escenario ideal. Ideal para los dos. Ideal en una puesta en común. Pero que ya empiezan de alguna manera a poder visualizar el futuro. De ahí nos vamos a hacer una lluvia de ideas, el famoso brainstorming, donde pedimos que cada uno tire ideas originales que nos permitan de alguna manera ir un poquito más allá de lo que estamos resolviendo, ¿no? O sea, poder sacar cosas más positivas detrás de una lluvia de ideas, detrás de un proceso creativo. El proceso creativo conecta mucho a los individuos, ¿sí? Los conecta mucho. ¿Por qué? Porque te muestra al otro accionando para resolver el conflicto. Te lo muestra en acción. Entonces te incluye y de alguna manera te empuja a vos ponerte de la misma manera, ¿sí? Encontrar soluciones conjuntas, o sea, se reduce esa lista que vamos a sacar en la lluvia de ideas, se reduce la lista seleccionando las opciones más convenientes que la eligen entre ambas. Si es posible, se combinan las ideas de ambas personas. ¿Qué quiere decir? Que de la lluvia de ideas tenemos que tratar de bajar a acciones de ambas partes. Siempre ambas partes se tienen que sentir escuchadas. En ese sentido es importantísimo, ¿sí? Evaluamos las alternativas, o sea, procuramos que se valoren los pros y los contras de esa resolución que va a tener el conflicto, que se evalúen los costos y los beneficios, ¿sí? Y por último, los acuerdos. Podemos empezar por temas sencillos y formular un primer acuerdo de todas esas evaluaciones preliminares que hicimos nosotros. Tranquilo que ahora lo vamos a bajar más todavía, ¿sí? Sé que es mucha info. Otro punto importantísimo en la mediación de conflictos es el diseño de acciones, ¿sí? Y acá es muy parecido a lo que hacemos con el coaching. Debemos crear un plan de trabajo, ¿sí? En esta fase nos centramos en detalles prácticos de los acuerdos. O sea, ya hay un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Fíjense, como el acuerdo de coaching. Nada más que acá, primero tomé conciencia y después hice el acuerdo, ¿sí? O sea, cambie esa lógica. Pero una vez que yo llegué al acuerdo, tengo que diseñar acciones. Todo lo bajo a acciones. Porque si no, queda en un simple pensamiento, en una simple reflexión, y el conflicto para que se resuelva se tiene que ver en el campo. Se tiene que ver plasmado en acciones. Entonces, creamos un plan de acción. En esta fase nos centramos en los detalles prácticos de los acuerdos. Hay que precisar quién hará qué cosa, cuándo y cómo. Esto es ejemplificador, pero en realidad depende del acuerdo que hayan llegado. El plan debe estar redactado por las personas en conflicto. O sea, no solamente lo pongo yo en mi bitácora, sino que además le llevamos papel a las personas para que ellos también escriban y se comprometan con ese plan que escribieron, ¿sí? Le pedimos que hagan una evaluación de contingencia que nos impida cumplir el plan, que ambas personas estén de acuerdo en eso y que también lo anoten. Confirmación de acuerdo tiene que ser equitativo, ambas partes tienen que aportar ideas y ambas partes tienen que aportar acciones. Si no es equitativa la resolución de conflicto, se vuelve a generar un conflicto en sí mismo sobre la inequidad de la resolución. Y ahí pasamos a tener otro conflicto, que seguramente el individuo lo va a asociar con algún conflicto viejo y ahí se nos complica. Luego tenemos la instancia del seguimiento, que es revisar cómo ha evolucionado el conflicto y detectar el grado de satisfacción de cada persona. ¿Qué quiere decir?
que yo puedo seguirlo al conflicto, puedo preguntarles cómo van, puedo preguntarles qué hicieron, puedo observarlo, puedo darle una opinión de cómo van y a su vez que ellos nos transmitan a nosotros cómo van con esa resolución de conflictos, ¿sí? Y celebramos la solución de conflictos, felicitamos a cada uno por el trabajo que hicieron, les regalamos un after office con cerveza, les regalamos un paquete de papitas Ley o lo que se nos ocurra o lo que el equipo haya dicho que quería hacer para estar contentos. Yo siempre digo que un buen vino y una buena cerveza afuera del trabajo soluciona todos los problemas. Así que es un buen premio para el equipo si se resolvió el conflicto, porque si no se emborrachan y se terminan peleando peor. Se te van a pelear todos solo por la botella de vino, te aviso. Sí, tal cual. Muy bien. Y el último análisis que nosotros hacemos de los pasos es el del compromiso, ¿sí? Y cuando hablamos de compromiso, hablamos de revisar el grado de cumplimiento que tiene el acuerdo, que ya lo dijimos anteriormente. Valoramos en qué puntos se hallan del conflicto, o sea, qué creen que ya se resolvió, qué creen que no se resolvió. Le damos la oportunidad de introducir mejoras, porque ellos pueden decir, che, nos dimos cuenta que en esta interacción hay cosas que no son posibles, pero descubrimos que si hacemos esto, nuestras áreas no se chocan o nuestras áreas no sufren fricciones, lo que sea, se lo permitimos. Firmamos la hoja de la mediación. No saben la importancia que tiene el valor de la firma. Nos han metido tanto en la cabeza que la firma es como el pacto de sangre, que el individuo le da otro compromiso cuando firma. Por más que la firma sea, o sea, así, puse mi nombre y ya está, lo que sea, pero eso hace que el individuo se comprometa un poco más, ¿sí? Y la declaración del cumplimiento, o sea, las personas del conflicto declaran formalmente en voz alta una mirada al otro de cumplir lo acordado, ¿sí? O sea, lo miro, leemos juntos los objetivos y salimos a la cancha a resolverlo. Yo sé que esto les puede parecer utópico o el paraíso viviente. Como toda herramienta, uno puede hacer hasta donde puede, hasta donde la cara del equipo lo permite, hasta donde las posibilidades del tiempo, hasta las flexibilidades de las personas involucradas. Eso depende exclusivamente de cada uno. ¿Qué es lo importante? Que de todo esto, ustedes tomen cosas de valor que lo puedan bajar al equipo de ustedes. ¿Sí? Es como siempre digo, las herramientas es muy difícil bajarlas al 100%. Pero hay un montón de cosas que ustedes pueden sacar de acá que le van a facilitar la comunicación a la hora de mediar con gente. Moisés. Sí, gracias. Estoy un poco confundido con la revisión del grado de cumplimiento, porque en mi Sí. cabeza estábamos en el momento de la mediación, pero la revisión de grado de cumplimiento pareciera que es posterior a la mediación, ¿o me Acá equivoco? hay como un mix, sí, fíjate que Ok. yo puedo valorar cómo se encuentra después abajo. En realidad acá hay un mix, no lo tomes en orden a este punto, Ok, porque este punto habla del compromiso que es lineal a todo, ¿sí? Es perfecto. como decir, en una sesión de coaching, presencia de coach o escucha activa. La escucha activa, que es una competencia, la competencia número 6 no es que aparece a la mitad de la sesión, la tenés toda la Claro, sesión, ¿no? claro. O sea, el compromiso es algo inherente a todo y estos son los momentos donde yo debo supervisar el compromiso de las partes. Ujú. No, sí, es que estaba pensando en que sí es que debería entenderlo como el grado de compromiso para cumplir, pero no, es una vez hecha la mediación, medimos si se ha cumplido Ahora o sí, no. recién lo voy a Entonces, saber cuando ocurrió. perfecto, perfecto, Así gracias. es, así es. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir a qué hora es, para saber si están 1:10. ¿Quieren descansar 5 minutitos? Así no hacemos ida y vuelta. Descansamos 5 minutitos, si le parece, y volvemos a las I:45. Perfecto, gracias.
Isa, ¿será que puedes pausar, porfa, la grabación? No te estoy escuchando. Ah, perdón, estaba hablando que Yajaira excedió ¿Será Yajaira Espera, que estaba armando la sala. A ver, pausemos la grabación.